Bendiciones ahí, padre y madre que me ven al otro lado de la pantalla y vosotros hijos. Hoy voy a dar una prédica acerca de cómo criar hijos buenos y bendecirlos. Pelee por sus hijos. Piense por un instante cómo desea encaminarles en el largo de recorrer de la vida a sus hijos e hijas, en cada una de sus etapas. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Gálatas 6:7 nos dice el Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Y aquí me voy con usted, padre o madre, que usted representa al orgullo, a la vanidad, a la empatía, a creerse autosuficiente y creer en la existencia de Dios. Quiero decirle que aquí representa a los ojos altivos. Una persona que dice: Dios no es necesaria para mi vida. Pero déjeme decirle que Él es muy importante para su hogar, para la crianza de sus hijos y para ustedes como padres y madres en la instrucción de cada etapa de sus hijos. Y quiero que me acompañen aquí porque vamos a ver algo tan importante que dice: cómo quitar de su vida la amargura. Y nos vamos a ir al capítulo de Salmos, versículo 18, versículo 27. Y dice la palabra de Dios así: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Mire cómo dice: ya que es una puerta abierta al poder del enemigo. Asimismo es el enojo y la maledicencia. Y eso puede transmitir en la vida emocional y el desarrollo del carácter de sus hijos e hijas. Vamos a ver otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a este maravilloso pasaje de la palabra de Dios. A ver qué nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos se han contaminado. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, por lo cual provoca la insuficiencia en el desarrollo de la seguridad de la vida de sus amados hijos e hijas. Quiero también compartir este otro pasaje bíblico y nos vamos a ir aquí a Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice la palabra de Dios así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A través del Espíritu Santo vamos a criar en amonestación a Dios a nuestros hijos, enseñarlo a amarlo a Él y amar y darle cavidad en nuestro hogar. Usted como padre y madre, escúcheme bien, jamás debe descargar sus fracasos, sus sueños no cumplidos, sus metas no realizadas. Y si tiene enfado de su trabajo, tampoco venir a descargar en ellos su ira, su enojo, su maledicencia sobre sus amados hijos. Y aún más pegándolos físicamente, no solo verbalmente. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos guiar a nuestros hijos e hijas en la crianza. Vamos a ver Hebreos 12:11, lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios es amorosa, como debe ser entre el padre y la madre y el hijo o hija. Y claro que hay que disciplinar a los niños, pero sin llegar a golpes. Nos vamos a ir a otro pasaje bíblico y vamos a irnos aquí a la palabra de Dios
Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico maravilloso que está en Levítico 26. Levítico 26, capítulo 3 y 4. Y nos vamos a ir con nuestra Biblia y vamos a buscar en Levítico, a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. En Levítico capítulo 26, capítulo 3 y 4. Dice: si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Asimismo el enojo. Ellos necesitan de su amor y de su apoyo. Sus amados hijos necesitan de ese amor, de esa ternura. ¿Pero qué es el enojo? El enfado. Por causa de la falta de la obediencia, de obligación o de respeto. Controlar el enojo es importante antes que éste lo controle a usted. No se enoje con sus amados hijos e hijas. Recuerde que ellos van aprendiendo. No son perfectos. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico. Y quiero que me acompañen aquí. Y nos vamos a ir a Colosenses. Y nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miren lo que dice la palabra de Dios. No exasperéis a vuestros hijos, asimismo como el enojo. Pero vamos a ver qué es exasperéis. Exasperéis dice hacer que una persona se enfade muchísimo y que pierda la paciencia. Como niños, ellos necesitan desarrollarse bien en nuestras manos, pues Dios nos ha dado hijos para criarlos, no tratarlos como adultos. Dedique tiempo y juegue con ellos. Disfrute de ese espacio maravilloso. Realice esa comunicación para conocer más de su hijo o de su hija. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 6, versículo 4, y nos dice la palabra de Dios así: y vosotros, padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Asimismo, la maledicencia en un hogar causa desastres, maldición. Convierte esa maldición en su hogar en bendición. Y vamos a irnos a otro pasaje bíblico también en la palabra de Dios. Y vamos a irnos aquí. Quiero que me acompañen a este pasaje bíblico que dice así vamos a irnos a Jueces 13, 8. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Así como cuando nuestros hijos nacen, Dios nos da para criarlos en bendición, no en maldición. El maldecir a los hijos a muy temprana edad a través de insultos o palabras vergonzosas con falta de respeto
carea consecuencias a la edad de su juventud. Quiero que me acompañen a este otro pasaje bíblico y vamos a ir lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en Santiago, capítulo, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de este maravilloso estudio bíblico. Y dice la palabra de Dios así. Veamos qué es lo que nos quiere enseñar nuestro amado Dios. Pero ningún hombre, aquí 8:10, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Maldecimos a los hijos e hijas que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición, y de una misma boca procede bendición. Hermanos, tenemos que pensar en esto, padre y madre, que debe ser así. Dios vela por esos pequeños, por esos niños y esas niñas maltratados verbal y físicamente. Quiero que me acompañen a este pasaje bíblico y nos vamos a ir aquí a Mateo capítulo 18, versículo 20. Y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, 18, versículo 10. Pero también ese le voy a dar, porque dice 18, 20 y 10, vamos a ver. El 20 dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que si usted, padre y madre, oran en la mañana, en la tarde, en la noche, un tiempo para bendecir a sus hijos, Dios escuchará su oración. En Mateo 18:10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así es cuando usted trata verbalmente o tal vez pega muy fuerte a sus hijos físicamente, llegando a darle moretones. Dios lo ve. Quiero también decir que cuando los padres irritan a sus hijos, quiero decir que trae consecuencias. Vamos a ver algo muy importante. En la familia puede ser uno creyente y otro no. Puede ser la madre creyente y el padre no. O el padre creyente y la madre no. O pueden ser los dos creyentes. Pero Dios nos recuerda que los hijos son santificados por medio de ese padre o madre que está en instrucción de Dios. Y vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra de Dios así. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La formación en sus hijos como padres en los primeros años de su vida deben ser guiados. Proverbios 22, 6, vamos a ver lo que nos recuerda la palabra de Dios. Y vamos a ver este pasaje bíblico, Proverbios 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, se apartará de él. También vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en Juan capítulo 1, versículo 4. Y dice así, Juan 1, capítulo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de Dios en cada uno de sus hogares. Si les descuida a sus hijos a causa de otras cosas, dejando de atenderlos, también usted, padre y madre, sufrirá las consecuencias. Quiero compartir este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Dice la palabra de Dios así. La vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre. Debemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Quiero que vayamos a estos siguientes pasajes bíblicos y nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire lo que dice. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18-19. Y dice la palabra de Dios así. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire cómo la palabra de Dios es tan sabia. Y ahora nos vamos a ir también a este otro pasaje bíblico que está en Job, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón más grande que todos los orientales. Mire el 4 dice. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Compartían sus hermanos y sus hermanas. Vamos a irnos al capítulo del 1 Juan. Vamos a irnos a 1 de Juan. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2. Versículo 13. Entonces vamos a irnos aquí. Y vamos a ver lo que nos dice en 1 de Juan. Capítulo 2. Versículo 13. Y dice la palabra de Dios así. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio os escribo yo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a irnos a esta palabra que dice, enseña a sus hijos a confiar en Dios. Vamos a irnos a Salmos, capítulo 78, versículo del 6 al 7. 78, versículo del 6 al 7. Dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 76, 7. Porque él se levanta cuando un padre o una madre maltrata a su hijo, verbal o físicamente. Pero en Salmo 78, 6, 7 nos recuerda la palabra, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Vamos a irnos ahora a este otro pasaje que está en Hechos capítulo 2, versículo 39. Y dice así. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Llévelos a aceptar a Jesús, a vosotros, a sus hijos. Es muy importante que ellos lleguen a amar a Dios. Y vamos a irnos a otro pasaje bíblico. Y vamos a ver este maravilloso pasaje. Y lo tenemos aquí.
Vamos a ir a 1 de Pedro 3, capítulo del 10 al 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 3, del 10 al 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Instruye a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a irnos a Juan capítulo 5, versículo 39. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, quiere decir, del Padre. Ore con sus hijos. Sus hijos también necesitan orar por sus peticiones o cosas sencillas que desean pedirle a Dios. Por ejemplo, si el deseo de su hijo es ser actor, va a decir, padre y madre, oremos para que nos llamen a hacer un casting o grabar una escena en alguna película. O si le gusta el fútbol, madre y padre, oremos para que vaya bien el día sábado, ya que tengo un partido. Y su hijo aprenderá a orar. O por ejemplo, padre y madre, oremos por aquel señor que se encuentra en la calle, o démosle un alimento, una comida, así muchos ejemplos más. Así es donde se desarrollan los hijos en relación con Dios, íntima y maravillosa. Únicamente Dios es capaz de enseñarle lo más importante de la vida. Y vamos a irnos a este otro pasaje y vamos a irnos aquí. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Vamos a buscar Isaías y vamos a irnos aquí a este pasaje bíblico que está en Isaías 54, 13. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Vamos aquí en Isaías 54, 13. Y dice la palabra de Dios, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Debemos enseñarles como padres la lectura de la Biblia, ya sea en su iglesia donde asiste o en la comodidad de la casa de su hogar. Vamos a ver este otro pasaje bíblico que nos dice en 2 de Crónicas, 2 de Crónicas 20, 13. Dice, vamos a ver lo que nos dice. En 2, porque hay 1 de Crónicas y 2 de Crónicas. 2 de Crónicas 20, 13. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice, y todo Judá en pie delante de Jehová, con sus mujeres y con sus niños, dice. O sea, imagínense, todo Judá estaba delante de Dios, enseñándole con sus mujeres y sus hijos, con sus madres y sus hijos. Es una etapa muy importante en la que atraviesan sus hijos la obediencia, y la desobediencia acarrea consecuencias. Y quiero que me acompañen a este pasaje bíblico en Colosenses, que dice capítulo 3, versículo 20, y dice la palabra de Dios así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 8. Del 1 al 3. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios. Capítulo 1, versículo. Efesios 6, del 1 al 3.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También nos dice esto en Proverbios 1:8. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los hijos debemos honrar a nuestros padres. Qué importante que es honrarles. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí, en Éxodo 20:12. Vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios. En Éxodo 20:12. Dice así: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Asimismo vamos a irnos ahora a Levítico y vamos a ver lo que nos dice en Levítico 19:13. Y dice: Cuando uno temerá a su madre cada uno temerá a su padre y a su madre. Y mis días de reposo guardaré, yo Jehová vuestro Dios. Y vamos a ver estos siguientes pasajes bíblicos. Vamos a irnos a Efesios de nuevo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí en Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y vamos a irnos a Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Dice así: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. También como hijos debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. La bendición de tener hijos obedientes y juiciosos. Vamos a ver qué nos dicen estos siguientes pasajes bíblicos. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a seguir viendo Proverbios 17, capítulo 21, dice la palabra de Dios: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Seguimos en Proverbios, vamos al capítulo 23, en el versículo 24, 25. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dice en Proverbios 23, 24 y 25. Lo voy a leer desde el 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y el 25 dice: alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Vamos también a ver otro pasaje bíblico. Y nos vamos a irnos a 1 de Juan. Vamos a irnos a 1 de Juan 1:4. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. 1 de Juan 1-4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y nos vamos a ir a ver lo que dice en esta parte. Yo sigo con el 3, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas, dice aquí, hemos escrito para que vosotros tengáis confianza, o para que vuestro gozo sea cumplido. Eso lo tenemos en 1 de Juan 1:4. Y vamos a ir aquí. Tratar a sus hijos o hijas con suavidad, con ternura, con amor. Y quiero compartir dos pasajes bíblicos, y uno está en Tito 2. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. En Tito 2:4. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y dice así. 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y no solo a sus maridos, sino también a sus hijos. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios. En Efesios capítulo 6:4. Entonces vamos a irnos a Efesios 6:4. Y vosotros, padre, dice, miren, aquí nos recuerda algo muy importante, padre y madre, ponga atención. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también no solo a los hijos de carne, también el versículo dice de los hijos espirituales, aquellos que buscamos de la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La paciencia, la ternura y el amor entre padres y hijos son las más eficaces. Y vamos a buscar una de Tesalonicenses. Y vamos a ir al versículo 2, capítulo 11. Capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Quiero decirle, padre y madre, que cada hijo es diferente. Ore a Dios para que le indique de qué mejor manera puede instruir y disciplinar a cada uno de sus hijos. Es muy importante no compararlos, ya que cada uno en esta tierra que Dios nos ha dado son diferentes. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Jueces capítulo 13, versículo 12. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Jueces capítulo 13, versículo 12. Es muy importante eso en las familias. Dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan como debe ser la manera de vivir del niño, ¿y qué debemos de hacer con él? Cuando Dios nos otorga ese derecho de ser padre o madre al momento de nacer, ya debemos de pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, cómo los vamos a instruir. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Proverbios capítulo 21, capítulo versículo 15. Dice, alegría
es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Criar hijo justo o un hijo que se desvíe a un camino incorrecto. De nosotros está dada esa semilla desde pequeños. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 29:17. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire, hay que corregirlos desde muy pequeños, pero sabiamente, no con enojo, no con ira, no con maledicencia, que cae maldiciones sobre nuestros hijos. No permita eso. Instrúyalos en paciencia, en amor, en ternura, en comprensión, sabiamente. Las consecuencias de no corregir a sus hijos desde temprana edad traen muchas consecuencias. Entonces vamos a ver Proverbios 29:15, lo que dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre, avergonzará a su madre. Quiero decirle que no todo es perfecto en la crianza de nuestros amados hijos o hijos. Algunos hijos se descarrían a pesar de haber recibido una buena instrucción. Y vamos a irnos a estos pasajes bíblicos. Y está en 1 de Samuel. Vamos a buscar 1 de Samuel 2, 29. Vamos a buscar 1 de Samuel 2, 29, 30. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. 1 de Samuel 29:30 dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mande a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos, más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían de mí delante perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a irnos a Proverbios, capítulo 2, versículo 16-18, dice la palabra del Señor así: será librado, dice, de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Vamos a irnos ahora a Marcos capítulo 12, versículo 2 y 13. Y procuraban pretenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándolo se fueron. Versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Este está en Marcos capítulo 12, versículo 2 y 13. También el favoritismo causa problemas cuando usted como padre o madre exalta a un hijo y al otro lo menosprecia, a pesar de saber que salió de sus mismas entrañas. Quiero que me acompañe este pasaje bíblico que está en Génesis 25, capítulo 27 y 28. Génesis capítulo 25. Y vamos a irnos aquí. Y crecieron los niños,
Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Mire, su madre amaba a uno más que a otro. A causa de esto podemos provocar entre sus propios hijos causa de rebeldía entre hermanos, envidias y muchas cosas más. Y nos vamos a este pasaje que está en Génesis capítulo 37, versículo 3 al 4, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre, mire, lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué provocó en ellos? Envidia, rabia, enojo, enfado, maledicencia. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Rebeca dice que yo quiero más a Abel. Entonces, miren, eso es lo más importante. Quiero decirles que deje de favoritismos. Todos sus hijos son importantes en el trono de Dios, ya que tendrá consecuencias graves. Luego no se pregunte por qué se ha descarriado mi hijo. Vamos a ver este pasaje que está en Proverbios capítulo 12, versículo 18, y mire lo que dice la palabra de Dios así. Dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice el 18, hay padres que con sus palabras, como si fueran golpes, provocan en sus hijos mucha tristeza, inseguridades, miedos para su edad adulta. Pero también nos recuerda el pasaje en el versículo 18 que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero dice abajo: mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo inculca usted a sus hijos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los instruye? Sabiendo que tienen una edad de niñez y de adolescencia. Y quiero decirles que algún día serán de bendición en sus hogares. Y quiero compartir este salmo maravilloso que está en el Salmo 127. Y mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice 4 y 5. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5. Bienaventurado el hombre que de no su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire, qué importante lo que nos habla el Señor hoy día. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, capítulo 4 al 5. Dice que como padre y madre gobernemos nuestra casa, que tengan hijos en la sujeción, en toda honestidad. Y mira lo que nos recuerda, que la persona que no sabe gobernar la casa o su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En esto pensar. Y voy a terminar este estudio bíblico con mi maravilloso libro que dice Mi encuentro con Jesús, sueños y visiones. Y voy a ir a un pasaje en particular muy importante para terminar este maravilloso estudio. Pelea por la bendición de tus hijos. Ponga atención, padre y madre que está al otro lado de la pantalla. Y también ustedes, amados hijos. Cuando los padres irritan a sus hijos e hijas, los padres en su trato con los hijos e hijas deben cuidarse de ser ásperos, a tal grado que hagan que ellos se llenen de ira. Los padres no deben conducir drásticamente descargando sobre ellos sus fracasos. Muchas veces provocamos a sus hijos o hijas de estas maneras. Los padres provocan a ir a sus hijos cuando hay abuso de autoridad.
Los padres provocan a ira a sus hijos cuando hay demasiada exigencia, en lugar de amor y comprensión. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando hay abuso, en lugar de ayuda. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando hay crítica, en lugar de corrección con amor. Los padres provocan con ira a sus hijos cuando hay burla, cuando usted se burla, en lugar de ayudarles con las áreas débiles. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando hay injusticia, cuando en realidad los padres deberían ser el ejemplo, o deberíamos ser el ejemplo en todo. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando hay humillación, en lugar de corregirlos con amor y respeto. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando los ignoran, cuando los padres deberían hacerlo su prioridad. Los padres provocan ira a sus hijos cuando se espera mucho de ellos como si fuesen adultos, porque tienen muchas expectativas muy altas de sus hijos. En lugar de eso, hay que aceptarlos y aceptarlas, amarlos y amarlas y ayudarles en todo. Tratar de esta manera a los hijos causa una serie de problemas emocionales, espirituales y físicos, y despierta resentimientos, amarguras y enojo. Y muchas veces esto se transmite de generación en generación, del bisabuelo al abuelo, al padre y a los hijos. Y aquí está el camino de la bendición o de la maldición. Apliquemos este versículo y tratemos de todo imitar a nuestro Padre Celestial para ser mejores padre y madre. Comparte este escrito con sus demás padres de amistades o conocidos para edificación en sus hogares. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos comprender que nuestros padres también necesitan ser ayudados, pero debemos examinar sus historias desde su infancia, juventud y edad adulta para poder ayudarles, ya que muchos de ellos han tenido estas consecuencias desde el origen de sus bisabuelos, tatarabuelo, padre, madre, y así de generación en generación. Pero si no se permiten ayudar, respetémosle. En la Biblia aparece a menudo el mandato: honra a tu padre y a tu madre. Y nos vamos a ir a estos 3 pasajes bíblicos. Nos vamos a ir al capítulo de Éxodo 20, capítulo 12, y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a irnos ahora a Deuteronomio, y dice en el capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: y vamos a ver lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a irnos a Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo 15, capítulo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y mire lo que dice aquí: el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para obedecerlo tenemos que hacer lo siguiente: valorarlos. Honramos a nuestro padre y a nuestra madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros y demostramos lo que valoramos teniendo en cuenta sus consejos. Vamos a irnos a esta palabra que dice Proverbios 7, capítulo 1. Dice así: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Vamos a irnos ahora al capítulo de
Proverbios 2 al 23 y 26. A Proverbios capítulo 7. Y vamos a irnos a este otro pasaje en Proverbios 7 mismo, el 23 y el 26. Dice así: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. La Biblia dice que la hermosura de los ojos son sus padres. Es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de ellos. Proverbios 17, capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Hijos, sean obedientes también a sus padres. Y esto es para usted, joven, jovencito y jovencita que me escucha. Sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. Mira lo que dice aquí en Lucas 2, capítulo 51. Mira lo que dice la palabra de Dios. Qué bonito. Mira lo que dice acerca de... Vamos a ver. Este pasaje es maravilloso. Está en Lucas capítulo 19, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podían a causa de la multitud, por era pequeño de estatura. Vamos a ver lo que dice aquí en esta palabra que dice en Lucas capítulo 2, 51. Y nos vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Mire, y su madre guardaba todas estas en su corazón. El propio Jesús obedeció con gusto a sus padres cuando era jovencito. Tratarlos con respeto. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? En estos siguientes pasajes bíblicos. Vamos a ver lo que dice en Levítico 19:3. La palabra de Dios nos enseña este pasaje bíblico. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Hebreos capítulo 12:9 dice la palabra de Dios así: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Por lo general, el respeto se ve en lo que decimos y cómo lo decimos. En verdad que en ocasiones algunos padres no se comportan como es debido. Quizás tuvo un padre o una madre que le trataba mal, que le pegaba físicamente, verbalmente. Tal vez se dedicó a los vicios, a consumir drogas, a ser borracho, prostituta y muchas cosas mal. No fueron unos padres buenos, unas madres buenas. Y quizás usted como hijo o hija les cueste respetarlos. Pero quiero decirle que aún en esas circunstancias, usted puede mostrar honra si evitan hablarles o tratarles irrespetuosamente. Asimismo es que quizás usted tenga un padre que quizás le violó o una madre que abusó. No sé cuál sea su condición, pero quiero compartirle este pasaje bíblico y nos vamos a ir aquí
a Proverbios capítulo 30, versículo 17. Y dice la palabra de Dios así. El ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. La Biblia dice que si alguien habla con falta de respeto a su padre o de su madre, está cometiendo una grave ofensa. Mateo capítulo 15, versículo 4 nos dice esto. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Debe ser muy difícil. Yo le entiendo y comprendo que a usted le cuesta perdonar, y más cuando le hicieron daño. Pero quiero decirle que tenemos que respetarlos a pesar de las circunstancias que hayamos pasado, porque quizás ellos no recibieron amor, o quizás en este ejemplo de violación, también su padre o su madre sufrió la misma aberración, le violaron también. Y eso se repite de generación en generación, desde el abuelo, bisabuelo al padre. Aún así, quiero decirle que nosotros debemos cuidar de ellos al envejecer. Puede ser que tenga un resentimiento, una falta de perdón, y entiendo su situación. No puede perdonar a sus padres, no puede perdonar a su madre. Pero también ellos necesitan ayuda. Es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Porque causaron en usted traumas físicos, psicológicos y verbales. Asegurémonos todo lo posible para que usted pueda tener ese perdón. Quizás usted ya no alcanzó a pedir perdón si se murió su padre o se murió su madre. O todavía está a tiempo de pedir perdón a Dios a través de Él y decir, mira, Dios, perdona a mi padre, a mi madre lo que me hicieron. Dios escucha su oración. Y Él le va a dar la sanidad interior que usted desea, para que usted no tenga ira, no tenga enojo, ni maledicencia. Y pueda usted, ahora que es padre y madre, a la siguiente generación que son sus hijos y sus hijas, darlos amor, cariño, comprensión, y no transmitir lo que tal vez su padre o su madre no le dio. Vamos a ver aquí en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo del 4 al 8 lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo de 1 de Timoteo 5 al 8. Pero el que se entrega a los placeres, dice, mire, perdón, vamos a leer, sí, desde el 5 del 4 al 8, voy con el 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. 8 dice la palabra de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por ejemplo, justo antes de morir, Jesús se encargó de que alguien cuidara de su madre. ¿Y dónde lo vemos ese pasaje bíblico? Y nos vamos a ir al capítulo de Juan, capítulo 19, versículo 25, 27. Vamos a buscar en el capítulo 19, 25, 27. Dice:
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que Jesús ya le dejó encomendada a su discípulo que cuidara de su madre. Quiero decirle que si no se dejan sus padres ayudar, debemos buscar nosotros la ayuda de Jesús y su palabra para nosotros instruir a nuestros hijos, para no cometer los errores de nuestra generación pasada, de nuestro abuelo, bisabuelo, padre, y como dice el Señor, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? Vamos a buscar y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, que Él visitará la casa a la cuarta generación de los que le aborrecen. Y eso lo tenemos en Éxodo capítulo versículo del 5 al 6. Dice, bueno, vamos a ir un poquito antes del 5 al 6. Vamos a irnos a Éxodo 20. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y una cosa muy importante son los mandamientos. Voy a leerle todo porque es muy importante. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Mire cómo dice aquí, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque Dios quiere una nueva generación. Unos hijos, como dice la palabra de Dios, sabios, obedientes, buenos y bendecidos. Y tenemos que luchar y pelear por bendecir a nuestros hijos. Quiero decirle que volviendo a lo anterior, cuando usted perdone a su padre o a su madre y ora por su padre o su madre, aún a pesar de las circunstancias que le he comentado anteriormente, Dios quitará de vuestra alma esas cargas para que usted pueda educar a sus hijos sabiamente. Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestras madres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entregar nuestras vidas a Jesús y liberarnos de esa generación. Empezar una nueva generación en Cristo, educándole a nuestros hijos e hijas con el amor que tuvo José y María hacia su hijo. Y Él mejorar nuestras vidas a su voluntad, no a la nuestra. Proverbios 3, capítulo del 5 al 8 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 2 de Corintios capítulo 3 al 17. Dice la palabra de Dios así. Porque el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, allí hay libertad. Rompe esas cadenas de amargura, de ira, de rabia, de maledicencia,
de aborrecimiento por causa de las frustraciones, por causa de todo el daño que quizás le hicieron sus padres, su madre, física, verbal, emocionalmente, psicológicamente. Y ahora que usted es padre y madre, convierta a sus hijos en bendición. Efesios 6 también nos recuerda esto. Y quiero dejarles este otro pasaje bíblico para los siervos y siervas del Señor, que somos hijos espirituales. Estamos terminando ya este estudio y espero que sea de edificación en cada uno de sus hogares. Joven y jovencita, honre a su padre y a su madre, para que el día de mañana pueda ser un gran ejemplo en su familia. Y usted, padre y madre, cría a sus hijos con amor, ternura, comprensión y también en instrucción del Señor, para que sea bendecido su hogar. Dice Efesios 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez y de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y les dejo este último pasaje para que mediten en sus casas, en sus hogares, junto a sus hijos e hijas. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor en este otro pasaje bíblico. Vamos a este pasaje bíblico muy importante. Espero sea de edificación y bendición ahí, en su casa, en su hogar, padre y madre, junto a sus amados hijos e hijas. Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Desde el 30, voy a leerles. Dice, Él les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron con la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hábleles a sus hijos con la palabra del Señor. Háblele de Dios a sus hijos e instrúyalos, corríjalos, pero sea sabio o sabia, un padre sabio o sabia, una mujer prudente, y tendrá unos hijos en edad adulta maravillosos por un buen camino y como dice la palabra de Dios, para que se les alargue su vida en esta tierra. Bendiciones a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran.